Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? En La Imagen del Mundo, y nos vamos a enlazar por la vía telefónica con Andrés Oppenheimer, con el cual hoy vamos a hacer una revisión desde su perspectiva, dentro de su experiencia como analista, como periodista, con un gran conocimiento de todo lo que es el abanico de lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, de la visita del Papa Francisco a México. ¿Cómo estás, Andrés Oppenheimer? Muy buenos días. ¿Andrés? ¿Andrés Oppenheimer, lo tenemos en la línea? Hola. ¿Cómo estás, Andrés? Te habla Lucero Solórzano. Muy buenos días. Hola, Lucero, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Pues, Andrés, vamos a hacer una revisión el día de hoy de la visita del Papa Francisco a nuestro país, a México. Sí, Lucero, se está acercando la fecha y quería compartir contigo algo que escribí hace poco en el Miami Herald y que muchos periodistas vamos a mirar muy de cerca cuando llegue el Papa Francisco a México. Y es, por supuesto, si se va a referir al tema migratorio, cosa que es muy probable que lo haga, pero lo que vamos a mirar muy de cerca es si se va a referir concretamente al muro que está pretendiendo construir Donald Trump en la frontera. Yo creo, Lucero, que sí, lo dije en esa columna en el Miami Herald, lo sigo pensando, creo que el Papa debería manifestarse muy específicamente a este muro, porque este es un Papa político y es un Papa que ha tomado la situación de los inmigrantes como uno de los temas centrales de su papado. Tú recordarás que su primer viaje oficial como Papa fue a Lampedusa, a Sicilia, para recordar, para acentuar el hecho de que miles de inmigrantes del norte de África murieron tratando de cruzar el mar para llegar a Italia. Ahí fue donde hizo su discurso, donde dijo que debemos rechazar la globalización de la indiferencia hacia los migrantes. Y no es casual que él ponga ese tema de la migración en el centro de la agenda de su papado, porque él viene de una familia de inmigrantes. Su papá era un inmigrante italiano, uno de los tantos inmigrantes europeos que se instalaron en la Argentina para huir de las guerras y de las crisis económicas de Europa. Y desde entonces ha insistido mucho en todo este tema migratorio, que por supuesto lo va a hacer también en México. La gran pregunta es cómo lo va a hacer. Va a ser difícil de que se refiera a Trump por su nombre, a Donald Trump, que lo mencione, porque no es el estilo del Vaticano hacer críticas políticas a políticos. Bueno, críticas políticas las hacen constantemente todos los días, pero las hacen disfrazaditas. Sí, no personalizan. No personalizan, las hacen disfrazaditas, con eufemismos, pero Francisco podría aludir a Donald Trump de muchas formas. Podría hablar, por ejemplo, de los políticos que buscan sembrar el miedo con políticas populistas, con propuestas de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Podría decir que las familias de estos migrantes quedarían divididas, que los niños serían separados de sus padres. Podría hablar de los políticos de muchos países ricos que deshumanizan a los migrantes indocumentados, llamándolos ilegales, como si fueran objetos en lugar de seres humanos que pueden haber contravenido una norma. Lo puede hacer de muchas formas, sin mencionar específicamente a Trump, y lo que sería aún mejor sería si hablara de las falacias que está vendiendo Trump, y no solo Trump, varios de los otros candidatos republicanos, incluidos los dos latinos, Ted Cruz y Marco Rubio, pero especialmente Trump cuando habla de esta supuesta avalancha de migrantes mexicanos que está llegando a Estados Unidos y intenta sembrar el miedo. Yo, repito, no creo que aluda específicamente por su nombre Trump, pero lo que voy a mirar muy de cerca, y creo que el Papa debería hacer, creo que los mexicanos deberían esperar que el Papa haga, sería referirse lo más específicamente posible a lo que está pasando con el tema migratorio, con el tema de la muralla y con el tema del comercio entre Estados Unidos y México, porque repito, este Papa ha puesto la migración en el centro de su agenda, y bueno, ¿dónde mejor para hacer
ese punto que en la frontera de México con Estados Unidos, donde el Papa va a visitar Ciudad Juárez, si mal no recuerdo, Sí. La semana próxima. Exactamente, y hay varios temas delicados que la gran pregunta es si los tocará y cómo los tocará, ¿no? Se habla de que se le quieren acercar los padres de los 43 chicos desaparecidos en Ayotzinapa, se habla de que hay tantas cosas pendientes en la agenda de nuestro país. ¿Tú cómo crees que se vaya a manejar esto, Andrés Oppenheimer? Bueno, el Papa se ha reunido con todo el mundo, con buenos y malos, con gente, o sea, es un Papa que no parece hacer mucha discriminación política en la gente a las que recibe. Podría ser. También habría que ver si recibe a los familiares, a cuáles de ellos recibe. Pero bueno, es un tema candente y con razón en México, y este no es un Papa que le haya escapado a los temas candentes, aunque a veces sí. Estoy pensando ahora en voz alta, cuando fue a Cuba no se encontró con ningún opositor pacífico al régimen cubano. O sea, hace algunas diferencias este Papa, pero en términos generales el tema migratorio creo que es un tema que ha sido una constante en su papado, y creo, o sea, es casi seguro que se va a referir a esto en México. El tema, la gran pregunta es cuán específico va a ser, cuán fuerte va a ser. Va a ser, o sea, lo va a hacer suavemente, sin aludir a nadie, o lo va a hacer en los términos que yo decía recién, dando a entender, pero clarísimamente, que se está refiriendo a Donald Trump. Sí. Para mí, esa va a ser la gran pregunta del viaje del Papa. Muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes de esto. Seguramente el lunes tendremos posibilidad de conversar contigo de lo que vaya a ser este primer fin de semana del Papa Francisco en México. Va a estar en la ciudad todo el sábado y estará en la Basílica, en donde también, porque además es una visita, Andrés, que tiene por un lado su carácter como jefe de Estado. De hecho se reúne con el presidente de la República, pero también su visita en el lado pastoral, que creo que es en donde él es probable que hable más, o que hable con más libertad. ¿Tú qué opinas? Sí, como decíamos, pero bueno, vamos a ver cuán específico es cuando hable de lo que está pasando en la campaña de Estados Unidos. Muy bien. Porque sí, yo creo que tendría un impacto en las elecciones de Estados Unidos, en las elecciones primarias, porque recordemos que los tres candidatos que están liderando las encuestas en el Partido Republicano hablan de Dios y de su cristianismo todos los días. Entonces, si el Papa llega a decir algo que llega a criticar sus posturas contra los migrantes, yo creo que sería muy interesante. Eso es lo que vamos a estar observando muchos, por lo menos de este lado de la frontera. Muy bien, pues Andrés Oppenheimer, muchas gracias por tu intervención del día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Que tengas una muy buena semana. Gracias, Lucero. Gracias, hasta luego.